Después de hablar un poquito del tono, aparece el gran concepto paradigmático que es el de espasticidad, que ha sido y es el concepto eje de gran parte de la rehabilitación física, podríamos decir, ¿no? Es como el eje vertebrador a partir de lo cual se desarrolla todo lo demás, ¿no? Si tiene una Sí, praxia, vale, sí, pero el tono primero, ¿no? Y si tiene esto, claro. bueno, pero el tono primero, ¿no? No vaya a ser. Entonces, te quería preguntar también por la concepción de espasticidad que has ido viendo con el tiempo y sobre todo, ¿qué opinas de la definición que sale en todos los artículos, que es la de James Lange del año Claro. 90, puede ser, ¿no? Que es esa Sí, definición tan larga que al final uno ya sí, se la sí. aprende, ¿no? Y le tiene hasta cierto cariño. Y me gustaría preguntarte por eso, por tu primera concepción de la espasticidad y si concuerda con esa definición de Lange y qué opinas de esa definición, si rescatas algo, si es correcta, si no. Mira, la espasticidad, digo lo mismo que en el último programa que hablamos de praxis, que yo creo que se publicó esta semana o algo así. Yo decía, digo, mira, en praxis vamos a pegarle fuego a todo y empezamos de nuevo, ¿no? Yo creo que en espasticidad podíamos hacer más o menos lo mismo. Podíamos hacer Inmólate, una Juan, hoguera. inmólate en la plaza del pueblo. Claro, claro, podemos hacer una hoguera y ya está. Y nos vamos todos desnudos a la hoguera y nos inmolamos, porque es que, y con todos los libros y todas las publicaciones de los últimos 100 años. A ver, yo el concepto de espasticidad que tenía al principio era el concepto de espasticidad jerarquista neurofacilitador, porque al final quien a mí me dio la neuro en la universidad y las primeras concepciones, es decir, yo en cuanto salí de la carrera que me gustaba la neuro, yo me compré el libro de experiencias con el concepto BOBA de Petina, es que me acuerdo del libro Claro. azul perfectamente, ¿sabes? Entonces, yo la neurofisiología de la espasticidad que conocí recién acabado y en los primeros meses de vida como fisioterapeuta, pues era la definición que al final es la definición de Lance y que al final pues es la definición que ya se estructuró en los años 60, en los años 50, incluso te encuentras algunos artículos, algunos trabajos del año 40 que ya empiezan a hablar de este tipo de definiciones, que al final es la definición jerarquista y la definición jerarquista es más o menos una alteración del tono por la aparición de reflejos patológicos debido a la falta de inhibición de los centros superiores después de una lesión. Entonces, al final, la definición con matices o sin matices era: la espasticidad es que se alteran la respuesta al reflejo miotático de estiramiento, el reflejo miotático de estiramiento se exagera mucho. ¿Y por qué se exagera? Porque has tenido un petardazo en alguna parte del encéfalo y se ha roto la inhibición que hace el encéfalo de la médula. Y entonces la médula, como es muy mala, pues se pone a lanzar reflejos y se pone a hiperresponder al reflejo miotático. Entonces, cada vez que el músculo se estira un poquito, la médula interpreta que eso es muy grave y genera una contracción muy gorda. Contracción sobre contracción, pues el brazo tieso. Ya está. Es decir, al final todo era una definición de espasticidad que unía el aumento de tono. Ese aumento de tono era patológico y siempre era en respuesta al estiramiento. Era un reflejo miotático exagerado y una falta de inhibición superior. Entonces, claro, con esa definición de espasticidad yo me he tirado trabajando mucho tiempo. Con lo Ya. cual, pues lo que había que hacer, además que esto te lo decían así, era la afectación piramidal genera la alteración del tono y la alteración del tono es la que genera la alteración del movimiento, es decir, Claro. del reclutamiento volitivo. Si restauramos el tono a su normalidad, conseguiremos que la función se normalice. Entonces, en la piedra angular de todo el tratamiento del fisioterapeuta neurológico, en las formaciones, por lo menos a las que yo he ido y no hace tanto, pues el tono es el eje y la espasticidad es el eje y todo es espasticidad. Es decir, pero bueno, eso podemos entonar el mea culpa al oficio y lo pueden entonar el mea culpa casi todos los profesionales de la salud, porque es que No, no. no hay informe que lea en el que no te aparezca la palabra espasticidad en cuanto hay una alteración de la respuesta al estiramiento pasivo. Entonces, ¿qué tiembla la mano cuando va a coger el vaso? Como ha tenido un ictus, espasticidad. ¿Qué tiene clonus? Espasticidad, porque el clonus y la espasticidad. La hiperreflexia, eso es espasticidad. Y si no tiene espasticidad, ya le saldrá porque tiene hiperreflexia. Todos los signos de El primera Babinski, motoricidad. Babinski, el Babinski Cronus, es signo de espasticidad. claro. Todo, todo lo que se te ocurra. Todo, hasta los reflejos cutáneos, hasta ese reflejo cremastérico que poco hemos testado, pero que está ahí en la literatura. Mm. Pues, al final, todo es que va a aparecer espasticidad, que o la tiene o le va a salir. Ya está. Entonces, hay una fase flácida en la que no hay espasticidad y hay otra fase ya en la que viene la espasticidad. Y entonces, todos los signos
estaban englobados bajo ese síndrome espástico. Entonces, esas han sido mis concepciones de espasticidad clásicas. Que volvemos a lo de antes, la definición no está mal. Si es que es cierto, es decir, es cierto que hay pacientes y que hay procesos en los que se altera la respuesta al reflejo miotático de estiramiento y hay personas que precisamente por la bajada del drive corticoespinal lo que hacen es aumentar lo que la médula puede hacer. Y la médula lo que puede hacer eminentemente es responder a estímulos, sean nociceptivos, sean propioceptivos, pero estímulos que la médula entienda. No, la médula no entiende de lo visual ni entiende de lo auditivo, la médula entiende del cuerpo. Entonces, pues son estímulos somáticos. Entonces, que es una parte de lo que nosotros vemos en clínica como esas hiperresistencias neurales frente a distintos tipos de manipulación de estiramiento, efectivamente, seguro que la parte esta de toda la teoría gamma, ¿no? Que yo siempre le digo a los alumnos, yo eso lo he explicado en el máster, es decir, y yo eso... La teoría fusimotora. Y la teoría fusimotora, o sea, yo la he defendido durante mucho tiempo. Y cuando yo explicaba por qué se producía la espasticidad, yo lo que explicaba era la hipótesis fusimotora. Ya está, yo decía, pues aquí hay unos receptores, estos receptores están generando una aferencia a la médula y entonces cuando se produce la lesión, pues lo que hay es un aumento de esa hiperactividad gamma, fíjate, yo me iba ya incluso a lo periférico. Los receptores ahora están, se le ha subido el volumen a los receptores y entonces los usos neuromusculares están como muy sensibles y cualquier estímulo, ¡pum!, lanzan el S y se aumenta el tono. Entonces, yo eso, no te estoy diciendo que lo haya abandonado hace tanto tiempo, ni siquiera lo he abandonado, ¿no? Pero como explicación central del proceso espástico, yo ya te digo, si ves apuntes del máster de las segundas ediciones del principio, 3 ediciones, yo explicaba la hipótesis fusimotora como piedra angular de la alteración de espasticidad. Pero volvemos a lo mismo. La clínica luego nos pega un bofetón y te encuentras pues, con entidades que se tienen que evaluar y tratar de distintos abordajes porque no todo en los trastornos del tono es velocidad dependiente, no todo es posición dependiente, no todo es saturable, no todo, entonces, claro. Claro, eso te iba a preguntar, Juan, cuando estabas en la clínica, ¿cuáles eran las mayores contradicciones que te encontrabas respecto al tono? Es decir, yo tengo esta idea, aplico esto y, hostia, no me sale lo que yo pensaba. Es decir, ¿qué perfil de paciente o qué aspectos te chocaban más, te eran contradicciones? Todos, cada uno de ellos. Claro, fíjate, te he contado antes lo de hacerle sangre a un paciente tirándole del brazo. Es decir, ya partiendo de ahí, claro. Partiendo de que yo entendía que si, como esto era velocidad dependiente, si yo iba muy despacito, esto se tenía que estirar. Y si no se estiraba, era porque yo no estaba yendo bastante despacito y no estaba manteniendo bastante el estiramiento. O sea, partiendo de ahí ya, todo. Pero claro, tú a ver cómo explicas con esa hipótesis esos pacientes en los que ni siquiera tiene por qué haber trastornos positivos del tono, porque hay pacientes con lesiones centrales que no tienen hipertonías brutales. Y ya no estamos hablando de los cerebelosos, que dicen, bueno, Juan, pero es que el cerebelo no es primera motoneurona. No, te estoy hablando de primera motoneurona. Es decir, yo me he encontrado pacientes con cavernoma en M1, que son lesiones casi que son de laboratorio, pero a ver, la criatura tiene un cavernoma en M1, el cavernoma le explota y es que le está generando una lesión M1. Y yo me he visto cuadros de ictus hemorrágicos de este tipo en pacientes con lesiones muy específicas, muy puntuales, que no desarrollaban hipertonía. Entonces, partiendo de ahí ya, todo lo que quieras. Pacientes que tú mantenías el estiramiento y no saturaban. Pacientes que te estaba el reflejo y el reflejo ya no es que te activara siempre o no saturara, sino que es que encima te generaba contracciones en masa. Es decir, tú ves tanta fenomenología luego en la clínica que lees espasticidad en el informe y dices, bueno, pues sí, venga, vamos a valorarlo, a ver lo que es, porque es que otro día en la oficina. Claro, otro día de sí, con espasticidad entiendo que algún signo positivo de primera motoneurona tiene que tener. Y luego, por ejemplo, yo siempre he observado mucha diferencia entre los trastornos positivos del tono en medulares y en encefálicos. Muchísimo. Y he observado muchísima diferencia entre lesiones medulares completas, gordas, de las que te da miedo, y las lesiones incompletas. Y observa mucha diferencia entre trastornos del tono, ya te digo, de cápsula interna y trastornos del tono de suplementaria o de premotora. Entonces, y luego he trabajado con pacientes también que no tienen trastornos motores directamente porque tienen una lesión precentral.
Entonces, claro que esa es otra cosa, que también han tenido su traumatismo craneoencefálico, pero no tienen clínica de tono. Entonces, si no tienen clínica de tono, eso no lo trata el fisio. No hay, la planificación del movimiento no es importante, la inhibición del movimiento no es importante, la flexibilización de los patrones de movimiento y de cómo el paciente se enfrenta a las tareas, eso es todo cognitivo o también es importante en la gestión motora, sin tener un componente puramente motor, ¿no? Entonces, Claro. todo, desde lesiones insulares que tampoco generan alteraciones del tono, pero que sí generan todo, lesiones parietales, las que ni muchas veces no tienes ni hipertonía, pero tienes neglés gordos, brazos que están inutilizados por los trastornos atencionales porque el foco y el esquema corporal está ido totalmente de madre y dices, madre mía, ya que tuviera espasticidad esta criatura, porque por lo menos el brazo no se le caería, ¿sabes? Claro. Entonces, todo ese tipo de fenomenología al final es la que te hace plantearte que no hay una definición de tono. Entonces, al final te planteas, mira, o hago una definición de espasticidad para cada paciente, que yo creo que eso no es operativo, o tengo que No. profundizar un poquito más en intentar encontrar patrones que sean similares.